Las líricas, la retórica y las métricas circulan libremente por la plaza principal de Cochabamba. Los culpables son jóvenes intérpretes de rap que se congregan todos los días para expresar su arte urbano. Porque tú para mí no eres genial, yo no te intimido, tampoco te miro al final, solo es prueba de cobardía, ¿verdad? Entonces solo voy a dar lo poco para subestimar. Yo no te dejo en el suelo, ni tampoco te dejo retraído y menos retrasado, estás atraído por el contexto. Es por eso que yo siempre goberné este tiempo. Los inicios se remontan al año 2010 con la formación del grupo La Roten. La plaza tiene sus orígenes, desde aquí, desde Cochabamba, que fue el epicentro, tiene sus orígenes a partir del año 2010, tomando forma el año 2011 y consolidándose el año 2012 como un movimiento juvenil masivo. Justamente en este árbol que ven acá atrás, justamente en ese árbol inició todo este recorrido grande de lo que es ahora la plaza en estos momentos. Los primeros días nos peleamos, nos boconeamos y hasta quizá nos confrontamos con los guardias municipales para que ellos nos dejen ejercer libremente nuestro derecho de libertad de expresión. No me gana porque no me da la gana. ¡Qué mierda de rapero con su chompita de lana! No se puede perros porque yo soy dinamita y esta mierda es de la lana, la mejor de la alpaquita. Obviamente hay personas que han realizado todo este movimiento, no somos los primeros, ¿no? Como por ejemplo La Gran Yacta, Arte de Calle, Sentimiento Latino y bueno, hay otros grupos que iniciaron. El rap ya estaba, pero los que promovimos el rap y el freestyle dentro de lo que es la plaza fue Vergüenza Ajena y Bohemic, el grupo mío, conformándonos como La Roten, conformada principalmente por dos bandos, por dos grupos o por dos familias. Vergüenza Ajena tenía 5 y Bohemic tenía 6. Entre ellos pues estaba el mejor freestyler de todo Bolivia, que yo lo considero y lo voy a seguir considerando, el Zeca, dentro del grupo Vergüenza Ajena, que en paz descanse, él ya no está con nosotros, pero su legado siempre va a permanecer mientras permanezca lo que son las batallas y demás dentro de la plaza. Más allá de haber participado en Red Bull, creo que lo mejor que hizo y hicimos nosotros fue dejar nuestra huella musicalmente hablando, ¿no? Y los veía aquí por el 2010, 2011 a muchachos improvisando. Venimos con mis amigos y decidimos formar un grupo después al verlos a batallar al Zeca, al As Bajo la Manga, que es al Hanimal, La Roten creo que se llama ese tipo. Con la desaparición del grupo La Roten, el colectivo pasó a estar compuesto por nuevas agrupaciones en constante formación, denominadas bajo el nombre de crew. Una crew es un conjunto de personas afines al movimiento del hip hop, entre las cuales pueden estar MCs, b-boys, DJs, graffers. Somos hardcore como bar consciente, ¿entiendes cómo esto es evidente? Sus bases están vacías, ante su mente ausente, Jonah dice presente. Hey. Literalmente una crew se denomina a un grupo de personas cuando trabajan conjuntamente y son como familia. Literalmente hoy en día en la plaza no tenemos muchas crews, yo más los llamaría como pequeños colectivos. Se ven más que todo como que un círculo social, un círculo de amigos, y se crean sus grupitos y vienen a la plaza a rapear y se denominan con nombres, ¿no? Es un paso, ¿no? Una evolución a lo que va volviendo a ser una crew. Antes solo eran los miércoles y ahora nos juntamos casi de lunes a domingo desde las 4 de la tarde y hay 2-3 chicos que están dispuestos a rapear, improvisar y a seguir practicando. En el tema de jerarquía con las crews, no tenemos a alguien que esté al mando, porque al final la plaza es de todos. Las batallas de gallos es expresar ese sentimiento que tienes, o de enojo o de alegría. Es desarmar los argumentos del rival, haciendo sobre una pista poesía. No solamente son golpes e insultos, es una batalla de ideologías. Haciendo esta analogía, se parece a la Guerra Fría. Yo me llamo Cristian Alanes, soy de La Paz y en las batallas me conocen como Crispa. Así de sencillo, man, que conmigo obviamente vas a acabar mal. Es la casa del papá, cada uno una ciudad. ¿Quién sería Palermo porque no es capital? ¡Oh! Hoy en día los chicos más se juntan a lo que viene siendo las batallas de freestyle, que un cacho, o sea, es como el lado deportivo de esta parte. Constantemente ha crecido la evolución en este formato, tratando de igualar el circuito profesional a nivel internacional, porque al final
En las batallas cuando son como Red Bull, Batalla de Maestros, God Level, que casi la mayoría del mundo conoce, vemos el formato que es 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3, 1 minuto contra 1 minuto, imágenes, objetos. Y ahí tú te das cuenta de que no están yendo a tirarse cualquier cosa, no están yendo a hacer chistes, están yendo a practicar su cerebro y a tener una batalla verbal. En serio, hermano, no puedes ni compararnos. Vengo a enseñarte lo que es arte abstracto, enseñarte lo que es realidad y lo que da resultados. Pero de eso yo soy dueño. Enséñame lo que es realidad, yo te enseño lo que es un sueño. Así te lo digo, estoy a pleno, pero no me vas a igualar. Tú eres un gusano y estás en suelo. Yo hago freestyle porque es algo improvisado, algo que te sale, ¿no? Puedes desahogarte de todo lo que te ha pasado. Si un día me ha pasado alguna cosa, yo vengo acá y en un beat lo digo todo así. Es como que tu alma habla por vos. Fuerte el aplauso para George. Los artistas urbanos tienen una ideología de igualdad, libertad y unidad, que se manifiesta en la forma de verse a sí mismos, a la sociedad, al arte y a su colectivo. Todo grupo contracultural, todo movimiento contracultural tiene una ideología. Se basa en un principio ideológico, es decir, reclama algo, busca algo. Los raperos que ustedes están analizando tienen un discurso ideológico. Por más que ese discurso ideológico no se enmarque dentro del marxismo, dentro del capitalismo, dentro del anarquismo, es un discurso ideológico que reclama para sí la tenencia de un espacio urbano, ¿no? Los ñatos ideológicamente creen que la calle es de ellos y por tanto protestan de alguna manera, sienten la necesidad de ir contra las formas de poder, contra las formas de discriminación, contra las formas de división, etcétera, etcétera. Esa es su ideología. ¡Párenme y quiten el micrófono de nuevo! Para empezar, esto no es una moda, es hip hop, digamos. Hip hop es revolución, digamos, es como gritar lo que no quieren gritar los demás, digamos, ¿no? La regla básica de aquí es no venderse. Ya si suenas, si eres bueno, te toca, ¿no? No mataré porque hace tiempo con esta puerta no tienes que entrar a la casa de Yahvé. ¿Entiendes? Yo soy un pecado, pero si peco, hermano, no peco con el ganado. El rap para mí ha sido un refugio donde he podido acobijarme para salvarme de todos los problemas que he tenido, ¿no? Todos tenemos derecho a cambiar, a restabilizarnos y el hip hop me ayuda mucho en eso. Tu vitrina, pero no hay ninguna opción, sobre todo porque me quieres aceptar, qué mal perdedor. Me quieres cobrar el cinturón, yo soy víctima de tus actos y fui víctima de una mala educación. La educación no depende, tú no me la diste, así que tu opinión, hijo mío, para mí es un chiste. Al final llegar a hacer hip hop, transmitir más experiencias, transmitir a las personas la verdadera vivencia de lo que es el rap y la verdadera vivencia que se encuentra en la calle. Los integrantes de las distintas crews ven este movimiento como una forma de vida sustentable en el tiempo. El ser humano crea y crea cultura. Entonces este proceso de creación y recreación de la cultura genera ritmos de vida que o se van a mantener, se van a perpetuar o van a ir transformándose constantemente. Y esto va a depender mucho, bueno, de la posibilidad que da la misma cultura de recrear ciertas situaciones que está viviendo, ¿no? La cosa es continuar y seguir creciendo como MC, ¿no? Haciendo producciones, y no solo las producciones, sino también comunicando, haciendo que esto crezca. Utilizo este método para poderme inmortalizar, digámoslo de esta manera, ¿no? Después de muerto, que mi voz siga sonando. O sea, es mi vida el hip hop en sí. Mi objetivo ahorita es de que de alguna manera esto a futuro, este sueño, pueda germinar algún tipo de ingreso, cosa que me pueda ayudar, ya sea en los estudios o ayudando en la misma plaza. Bolivia puede hacerlo con normalidad, con tranquilidad, cosas que me esfuerzo bastante entrenando, me esfuerzo unas 3 horas diarias más o menos. Los integrantes de este colectivo, mediante el rap, expresan sus vivencias y emociones. Sinceramente ha sido un desestrés para mí porque uno siempre tiene problemas, cualquier persona tiene problemas, ¿no? Y para mí así como un escape hacia el mundo que tenía de expresarme un poco con temas que yo escribía o improvisaciones que yo hacía. Y para mí ha sido algo muy bueno. Yo no me conocía incluso a mí misma. Con el rap yo puedo explayarme tal como yo soy.
puedo decir lo que yo siento por dentro, incluso a los hombres les puedo decir lo que yo siento, lo que quiero, y incluso el rap para mí es algo muy importante en mi vida, es lo que soy, es improvisar, es sacar ideas de tu mente en ese instante. El rap es lo mejor. Necesito un micrófono y esto te lo hago y tienes que aprender, no se jala del cabello si tú eres mujer. Eso es. El número de integrantes del colectivo ha ido creciendo a la par que la idea de rap ha ido evolucionando dentro de la sociedad. Hasta que llegan a esto de las batallas, ¿no? Y lo ha vuelto un poco más de moda y entonces la gente lo ha empezado a socializar más. Entonces, y a poco ya empiezan a llegar más jóvenes, más niños, ¿no? Es que constantemente, digamos, la gente cambia, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de la cuarentena han aparecido más freestylers, digamos. Más antes de la cuarentena, la verdad estaba bajando mucho, o sea, éramos muy poco. Y de repente hemos vuelto y en el primer evento que han hecho ya habían más de 52 inscritos, digamos. Y eran la mayoría personas que nunca habíamos visto, bueno, yo no había visto, no hasta ese tiempo y la verdad eran muy buenos, digamos. Así que yo en un futuro veo, si hay una buena organización en Cochabamba, una internacional aquí. Lamentablemente no se recibe el apoyo del gobierno, de las alcaldías a este género. Lamentablemente lo ven como un solo hobby. Pero ahora las cosas ya han cambiado bastante porque ahora realmente le están dando el verdadero valor cultural a este arte urbano que hacemos. Este colectivo ha ido creciendo de manera autónoma. Cada una de las rimas de sus integrantes son obras de arte que se desvanecen en la estampa de la Plaza Cochabambina. Soy comerciante, no soy un tipo elegante, a veces en la calle me ves como un maleante, pero ese es el precio para ganarse la vida. La gente no comprende que no hay otra salida y es que no nos colgamos con los brazos cruzados, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, pero no la vivimos así a nuestra manera. Somos de la Puebla que